valorar, es muy frecuente que por las prisas, las radiografías y los técnicos las adquieran cortadas, o que por el gran mantenimiento que a veces tienen los aparatos, los chasis tengan algunos artefactos. Yo se los agregué, pero hay veces que como la placa es digital, se estrella, se rompe y en esta zona no se logra adquirir ninguna imagen. Para fines legales es muy importante que nosotros consignemos esto desde un principio en nuestros reportes radiográficos o en nuestras interpretaciones verbales. Entonces, si la radiografía no está completa, nosotros lo decimos. Es una radiografía en donde el hemitórax del lado izquierdo no se encuentra totalmente visible. Posteriormente, lo que nosotros tendríamos que decir es si la radiografía está centrada o no está centrada. Como la forma más rápida de que nosotros veamos si la radiografía está centrada es realizar una línea que vaya por el borde, por el centro de la tráquea de los procesos espinosos. A partir de esta línea nosotros vamos a delimitar el borde medial de ambas clavículas y la distancia tiene que ser equidistante entre esta línea y esta clavícula y esta línea y esta clavícula. Si la distancia es más corta, la radiografía está rotada hacia el lado contrario. Esto quiere decir que si de este lado nosotros tuviéramos una línea más corta, este es el lado izquierdo del radiográfico, la radiografía estaría rotada hacia la derecha. Si esta línea fuera más corta, que es el lado derecho de nuestro paciente, la radiografía estaría rotada hacia la izquierda. Posteriormente tenemos que ver si la inspiración del paciente fue correcta. ¿Cómo nosotros valoramos si la inspiración fue correcta? Dijimos que una radiografía con una adecuada técnica tenía que llegar al parénquima, tenía que visualizarse el hemidiafragma del lado derecho por el borde anterior de la sexta costilla. ¿Cómo contamos nosotros las costillas? Para que no haya rango de confusión, quiero que visualicen esta zona de aquí, el opérculo torácico, son un signo de ojos de búho. Si nosotros alcanzamos a delimitar lo que delimita el primer arco costal hacia abajo, que es esta zona negra, semeja a unos ojos de búho. Si nosotros los vemos en los ápices pulmonares, vamos a contar el primer arco costal, segundo arco costal, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. Estas son los bordes, la parte posterior de las costillas. Sin embargo, por la disposición, cuando hablamos de las costillas en su cara anterior, estas se dirigen hacia anteroinferior. Por eso tenemos que seguir, una vez que localizamos las partes posteriores, tenemos que seguirlas en todo su trayecto y alcanzar a delimitar. En este caso, esta radiografía sí está adecuadamente inspirada porque el hemidiafragma del lado derecho sí llega hacia el borde más inferior. Esta radiografía es del mismo paciente con un mes de diferencia. No hay una patología de base. Lo que las hace diferentes es la técnica de adquisición. Esta es una adecuada técnica. Alcanzamos a delimitar los cuerpos vertebrales, pero no vemos los procesos espinosos. A esta técnica de adquisición de la radiografía es una mala técnica, ya que no alcanzamos a delimitar todos los cuerpos vertebrales. Si la penetración de una radiografía no es la adecuada, algún proceso patológico se nos puede enmascarar o lo podemos pasar por alto. Entonces, es muy importante que nosotros nos lleguemos a fijar en eso, entre que los cuerpos de las vértebras se logren delimitar y no los procesos espinosos. Ya que tenemos una radiografía, les propongo que cada vez que alguno de nosotros nos enfrentemos hacia algún paciente con una radiografía de tórax, tengamos una sistematización para valorar la radiografía. Hay muchas sistematizaciones descritas, esto quiere decir que vayamos por orden, de adentro hacia afuera, de arriba hacia abajo, que cada quien, tiene una manera personal de interpretar las radiografías.
En lo personal, yo utilizo la letra G y les voy a decir qué significa para mí la letra G y cómo la aplico a una radiografía de tórax. Bueno, cuando yo me enfrento a una radiografía de tórax, lo primero que hago es visualizar tejidos blandos, es decir, de afuera hacia adentro. Con signo o se tiene que mencionar si la paciente, si es del género femenino, conserva todavía el brasier, porque se alcanzan a ver aquí atrás los broches del brasier o las cintas de los tirantes, si tiene alguna cadenita, si es un paciente que posee algún marcapasos, algún electrodo de monitorización cardíaca, todo eso se proyecta sobre tejidos blandos y es lo primero que nosotros tenemos que mencionar. Ya que mencioné lo de tejidos blandos, avanzo sobre la clavícula hacia el centro. La clavícula me recuerda las estructuras óseas y veo que estén totalmente íntegras. Gracias. Veo que estén totalmente íntegras, que tengan una disposición adecuada y que el resto de las, en este momento es cuando yo evalúo si la radiografía tiene, si está sentada y si está inspirada, porque empiezo a contar las costillas, veo que estén completas, en adecuada disposición y que el borde anterior de la sexta costilla llegue hacia el mediodiafragma derecho. Posteriormente, me enfoco en la tráquea. Una tráquea tiene que estar central, se tiene que ver con el calibre uniforme, tenemos que identificar la carina y no se tiene que encontrar desplazado hacia ninguno de los lados. La silueta cardíaca también se tiene que delimitar, el botón aórtico, pulmonar, los ventrículos, es el momento de valorar mediastino. Posteriormente, el diafragma, la forma de las cúpulas diafragmáticas, que los recesos costofrénicos y cardiodiafragmáticos se encuentren libres y que no nos haya ocupación. ¿Por qué les mencioné la letra G? Porque si seguimos ese orden, todas las flechas forman una letra G. Y conforme uno practique esa sistematización, no va a pasar por alto ninguno de los hallazgos que se pueden encontrar en una radiografía, sea patológico o no sea patológico. Entonces, cuando uno va empezando, yo cuando empecé en el internado y va de pregrado, si uno a veces por la falta de experiencia, por la emoción, empezamos a describir tejidos óseos y de tejidos óseos te vas a los pulmones, de los pulmones te vas al corazón y el estarte brincando, el no hacerlo de una manera ordenada, confunde mucho al principio y se presta mucho a los errores. Entonces, entre más apliquemos un sistema una sistematización en la lectura de nuestras radiografías, es menos probable que haya cualquier error. Bueno, aparte de la sistematización, ¿cuáles son las estructuras que tenemos que identificar en una radiografía de tórax? Las que son de siempre, la tráquea, como ya les mencionaba, una columna de aire que se encuentra de manera central, la carina que se encuentra a nivel de T5, el arco aórtico se tiene que visualizar dentro de los tejidos blandos, la aorta descendente, el ventrículo izquierdo, el hemidiafragma del lado izquierdo, el hemidiafragma del lado derecho, la aurícula derecha y la vena cava superior. ¿Cuáles son los estudios adicionales que podemos pedir aparte de una radiografía de tórax en póstero anterior? ¿O cuáles son las indicaciones especiales para cada uno de estos estudios? Por lo general, en los hospitales, lo que nosotros pedimos de default es la tele de tórax o radiografía de tórax póstero anterior. Pero es complementaria a las proyecciones laterales. Si nosotros realizamos una proyección lateral del tórax ante un hallazgo patológico, podemos definir en qué zona del tórax es donde se encuentra, ya sea en mediastino o en algún lóbulo pulmonar. Hay pacientes que por sus condiciones no son candidatos para que les tomemos una radiografía de tórax en póstero anterior con todos los parámetros que ya les mencioné. ¿Cuáles son estos pacientes? Los pacientes que están encamados, que son de terapia intensiva, pacientes ya con discapacidad o que tienen limitaciones para la movilización, no pueden colocarse detrás dando la espalda al tubo, sacando los hombros y aguantando la respiración. En este tipo de pacientes se les toma proyecciones anteroposteriores. Cualquier paciente de radiografía portátil va a tener una proyección anteroposterior.
Es muy importante que nosotros sepamos identificar este tipo de radiografía, que es primero de los portátiles, porque por la misma adquisición de la radiografía tenemos un efecto de magnificación en la silueta cardíaca. Entonces podemos dar diagnósticos de cardiomegalia cuando no las tienen. Otro tipo de proyección son las proyecciones oblicuas, que esas son para delimitar adecuadamente los bordes mediastinales o los bordes de las columnas. Hay radiografías que podemos solicitar de primera intención con bajo kilovoltaje. ¿Por qué se solicitaría una radiografía con bajo kilovoltaje? Si ya les mencioné que la técnica es mala y que no podemos delimitar adecuadamente el parénquima, porque con el bajo kilovoltaje nos hacemos énfasis en las calcificaciones. Pacientes que tengamos sospecha de algún nódulo calcificado, algún granuloma, placas pleurales calcificadas, está indicado solicitar una radiografía con bajo kilovoltaje. Proyección lordótica, los pacientes que tengan lordosis y sospecha de alguna lesión en los ápices del tórax, es muy importante que les pidamos esta proyección. El tubo se oblicúa, se dirige hacia cefálico y con eso podemos desdoblar el parénquima de los ápices pulmonares. También se puede solicitar proyecciones con pacientes en decúbito con el rayo horizontal. Esto es con el fin de que podamos ver la movilización de derrames pleurales, si sospechamos algún derrame loculado, o si tenemos dudas acerca de alguna imagen. El rayo horizontal nos ayuda a movilizar el líquido y adquisición en aspiración para ver pequeños neumotórax. Bueno, este es el ejemplo de una radiografía lateral de tórax. En esta les traje igual las estructuras básicas a identificar. La columna de aire de la tráquea es central, igual tiene que ver adecuado calibre, sin ninguna estenosis ni desplazamiento. Alcanzamos a ver los bronquios principales. El arco aórtico se delimita como una estructura de que parte de anterior hacia posterior. La aurícula derecha, aquí está, el ventrículo del lado derecho y la aurícula izquierda y la vena cava inferior. La vena cava inferior es esta pequeña estructura lineal que parte del diafragma y que va hacia la silueta cardíaca para que no la confundamos con alguna patología. Y bueno, para el caso de la sesión, esto se me hizo de suma importancia. Estas son las divisiones clásicas del mediastino. Y es a donde lo vamos a enfocar. A todos nosotros aquí en la facultad se nos enseña este método del mediastino a dividirlo en superior, anterior, medio y posterior. Pero en el caso de la radiología, nosotros los radiólogos no dividimos, tenemos esta como antecedente, pero para reportar los hallazgos no se reportan de esta manera. Desde 1960, el doctor Felson describió las 3 divisiones únicamente para el mediastino. Estas divisiones abarcan mediastino anterior, que es desde el borde posterior del tórax, y la parte anterior del pericardio, igual de los bronquios. El mediastino medio, que sería todo pericardio, los grandes vasos, y el mediastino posterior. Está descrito en los libros que se traza como una línea de 1 centímetro anterior a los cuerpos vertebrales y que se dirige y de ahí hacia posterior. Todos estos hallazgos o esta división se realizó en una radiografía lateral de tórax, por lo que esta clasificación es válida únicamente cuando estamos hablando de radiografías y tenemos una radiografía lateral. Según les estoy hablando que es una clasificación que aún sigue vigente desde 1960, pero no es la única en la que se divide el mediastino. Hay múltiples sociedades y de acuerdo a cada uno de los estudios que tenemos, por tomografía hay divisiones clínicas, que igual de anterior, medio y posterior, que se basan en Felson, pero que no utilizan los mismos parámetros. Y igual por sociedades, la sociedad de patologías del timo utiliza otras divisiones. Únicamente la clásica y la que es para estudios de radiografía lateral es esta, que es la de Felson. Entonces, tenemos que igual el mediastino se ve afectado por diferentes patologías, pero hay algunas que son más frecuentes según el compartimiento que esté afectuado.
En el mediastino anterior tenemos patologías como timoma, bocio, lipoma, tumores de células seminales o linfoma. En el mediastino medio tenemos que se afecta por linfadenopatías, quistes broncogénicos, extensión de tumores broncogénicos, linfoma, metástasis. En mediastino posterior tenemos tumores neurogénicos, aneurismas, infecciones vertebrales, hematomas paravertebrales y sarcomas. Entonces, lo que nosotros tenemos que aprender a delimitar es, a partir de una radiografía en proyección postero-anterior, adquirir un índice de sospecha para saber en dónde está localizada esa radiografía. Esta paciente es una femenina de 56 años que acude con una historia de 6 meses de evolución con disnea, con pérdida del apetito y pérdida de peso de 12 kilogramos. Se le tomó esta radiografía en postero anterior en el hospital en donde estoy y se identificó esta lesión en mediastino. Como abordaje básico, nosotros tenemos que aprender a delimitar en dónde está esa lesión. Vemos que está ensanchado, que esta radiografía no es normal, que no es una paciente normal, pero tenemos que saber dónde está la lesión para poder ofrecer el siguiente estudio. Entonces, tenemos que hablar de la semiología radiográfica del mediastino. El mediastino se estudia por 3 cosas: líneas, bandas e interfaces. Las líneas se definen como una opacidad longitudinal delgada. Delgada nos referimos a menor de 2 milímetros. Tenemos líneas de unión apleural, que es la unión de la pleura visceral con la pleura parietal. Tenemos la línea de unión anterior, que es en azul más clarito, y la línea de unión posterior, que es esta que va hacia aquí, más inferior. Tenemos líneas paraespinales, igual son 2 líneas, que es la unión de la pleura con las vértebras torácicas. Tenemos bandas, las bandas son opacidades longitudinales de 2 a 5 milímetros de ancho, son más anchas que las líneas, por eso se llaman bandas. Y como tal tenemos las bandas paratraqueales, son estas que se ven aquí en azul más oscuro, una banda paratraqueal derecha, una banda paratraqueal izquierda. Y también tenemos interfaces. Las interfaces se generan por la superposición de 2 tejidos de diferentes densidades. Tenemos la interfaz ácido-esofágica y la interfaz de la aorta descendente. Entonces, esta es la interfaz ácido-esofágica y la interfaz de la aorta descendente. ¿Cómo vamos a saber si una masa se localiza en el mediastino? Porque las líneas, las bandas y las interfaces se van a ver alteradas. ¿Cuál es el promedio que nosotros veamos las líneas, las bandas y las interfaces alteradas? Según la localización y según la banda, pues tienen un alto índice de sospecha. Las que normalmente vemos, lo identificamos de manera muy directa, son las bandas paratraqueales, la derecha es la más frecuente, la interfaz aortopulmonar, la ventana aortopulmonar, muchos la podrán conocer, la línea paraespinal izquierda en un 41%, la línea de unión posterior en un 32%, la banda paratraqueal izquierda en un 31%, la línea de unión anterior en 24% y la línea paraespinal derecha en un 23% y la interfaz ácido-esofágica en un 5%. ¿Cuáles son los signos radiográficos y la localización y cómo se relacionan con la localización de la patología mediastinal? Bueno, pues según la banda que esté alterada o según el signo que esté alterado, es donde nosotros podemos localizar la lesión. En el mediastino anterior es muy útil que esté alterada la línea de unión anterior. Si la línea está alterada o no se ve, es que hay una patología que se localiza en el mediastino anterior. Tenemos el signo del ilio superpuesto, el signo del ilio oculto y el signo de la silueta. En el caso del mediastino tenemos la obliteración de la ventana aortopulmonar, el ensanchamiento de las bandas paratraqueales, el ensanchamiento mediastinal, la desviación de la tráquea y el signo cérvico-torácico. En el caso del mediastino posterior también tenemos el signo del ilio superpuesto, la distorsión de las líneas paraespinales, la distorsión de la línea paraórtica, la obliteración de la línea de unión posterior y la distorsión del receso ácido-esofágico. Entonces, vamos a hablar brevemente de cada uno de los signos para poder localizar nuestras lesiones. El primero, uno de los más famosos de todos, es el signo de la silueta. El signo de la silueta consiste en la pérdida de los bordes de las estructuras de la misma que se encuentran en contacto. Las masas del mediastino anterior en contacto
borde anterior del diafragma o el pericardio no tendrán bordes poco distinguibles. Esto quiere decir que serán una sola con la silueta cardíaca. Para ejemplificar este punto, les traje aquí, esquemas en donde tenemos dos tejidos de diferente densidad. Si un tejido, llamémosle a este hueso y a este parénquima o tejidos blandos, están de diferente densidad y están en contacto, pues distinguimos perfectamente el borde de uno y del otro. Si, aunque tengan la misma densidad, que los dos sean tejidos blandos, pero están en un plano diferente, este está anterior y este está posterior, los bordes también son distinguibles y las estructuras se superponen. Pero ¿qué pasa si las dos lesiones tienen la misma densidad? Hablemos de tejidos blandos. Tejido blando con tejido blando localizados en el mismo plano, el borde es indistinguible uno del otro. Estos dos son signo de la silueta negativo. Este es el signo de la silueta positivo. Signo de la silueta quiere decir que uno no delimita dónde empieza la lesión, dónde termina la lesión y termina el borde de la silueta cardíaca. Este es un ejemplo con radiografía. Aquí está el esquema, es una lesión que se localiza anterior a la silueta cardíaca y como está anterior a la silueta cardíaca, alcanzamos a delimitar los bordes. Traducido en radiografía, aquí delimitamos el borde de la lesión y aquí delimitamos el borde de la silueta cardíaca. Como les mencioné, este signo de la silueta es útil para valorar patologías de mediastino anterior. Si nosotros vemos que el signo de la silueta es positivo, tenemos un alto índice de sospecha y un alto índice de certeza de que esa patología va a afectar el mediastino anterior y nosotros lo podemos consignar tanto en nuestro reporte. El otro signo del que les quiero hablar es el signo del hilio superpuesto. El signo del hilio superpuesto es cuando una lesión se proyecta sobre el hilio, pero se distinguen los vasos pulmonares. Es indicativo que la lesión no esté en contacto con las estructuras del hilio. Es el mismo principio del signo de la silueta. Cuando un signo que viene de la mano, junto con el hilio superpuesto, es el signo del hilio oculto. Esto es que se identifique más de 1 centímetro del trayecto de los vasos pulmonares en situación medial al borde lateral de la silueta cardíaca. Este signo, el signo del hilio superpuesto, es útil para valorar patologías de mediastino anterior y de mediastino posterior. Me explico traduciendo lo que les mencioné del signo del hilio oculto. Nosotros aquí alcanzamos a delimitar el hilio pulmonar. Hay una masa localizada en la parte superior de la silueta cardíaca, el mediastino, pero aquí entre las flechas se alcanza a ver las estructuras vasculares. Estas estructuras vasculares, al ser distinguibles con la masa, quiere decir que no están en contacto con ella, no están en mediastino medio. Si no están en el mediastino medio, están en mediastino anterior o en mediastino posterior. Si nosotros agregamos que ese trayecto de los vasos es de una longitud mayor a 1 centímetro, tenemos el signo del hilio oculto. Eso nos confirma nuestras sospechas de que la masa no está en mediastino medio. Hay otro signo que se llama el signo cérvico-torácico. Este signo se refiere a que las lesiones que se proyectan por encima de las clavículas se localizan en el mediastino medio o en el mediastino posterior. ¿Cuál es la razón de ser del signo cérvico-torácico? Que cuando nosotros delimitamos las estructuras por radiografía y vemos el mediastino anterior, este está por debajo del borde de las clavículas. Y por lo tanto, patologías que se localizan en el mediastino medio o mediastino posterior, al adquirir la proyección radiográfica, se encontrarán localizadas por encima de las clavículas. En el caso del signo cérvico-torácico, cuando las lesiones están ahí, nosotros sobrepasan la clavícula, podemos inferir que vienen de cualquiera de estos dos compartimentos o del cuello. Esa es la explicación en esquema del signo cérvico-torácico. Una paciente con una lesión del timo,
que se localiza y se proyecta por encima de las clavículas. Al localizarse por encima de las clavículas, nosotros necesitamos este era un bocio intratorácico, que no viene de mediastino anterior. Otro de los parámetros útiles para nosotros valorar que hay una patología en mediastino es que este se encuentre ensanchado. El ensanchamiento del mediastino es el aumento del diámetro transverso del mediastino medido sobre el arco aórtico. Está presente en más del 75% de los pacientes con afección mediastinal. Es lo primero que notamos. ¿Cuál es la manera correcta de medir el ensanchamiento del mediastino? Localizamos el arco aórtico. Una vez localizado sobre el arco aórtico, medimos el ancho del mediastino, el diámetro máximo. Aquí están los dos bordes. Si mide más de 8 centímetros, es que la patología está ensanchada. Hay una variación para medir el ancho del mediastino. Esto es medir el mediastino únicamente del lado izquierdo. ¿Cómo se realiza esta medición? Se localiza la columna de aire de la tráquea, se traza una línea que pase por el centro de esa columna de aire de la tráquea y a partir de ahí, a nivel del arco aórtico, se mide hasta el borde del lado izquierdo del mediastino. Encontrando así, si mide más de 5 centímetros, es que este paciente tiene un mediastino ensanchado. Una vez explicado todos los signos, bueno, no todos, sino los signos más básicos para nosotros poder identificar la localización de una lesión en el mediastino, vamos a regresar a la radiografía que les presenté por primera vez. ¿Qué signos son visibles en esta paciente? Doctor. ¿Qué es aquí? De playera gris. Es una radiografía. ¿Está bien tomada? Sí. ¿Por qué está bien tomada? Bueno, porque se alcanza a ver los cuerpos vertebrales. Ajá. Está bien y bueno, que no es una paciente normal. ¿Por qué no es una paciente normal? Lo que está ocurriendo, está pasando por lado de los cuerpos vertebrales. ¿Esto lo ves de tamaño normal, lo ves más ancho, lo ves más delgado? No, lo veo más ancho. Ok. Entonces, esta paciente tiene ensanchamiento del mediastino. ¿Podrías decir que esta paciente tiene una lesión en mediastino? ¿Sí o no? Yo pienso que sí. Ok. ¿Le puedes pasar el micrófono a tu compañero? Doctora, ¿qué es esto? ¿La clavícula? Perfecto. En relación de la clavícula y tu lesión, ¿la lesión sobrepasa la clavícula o se queda por debajo del borde de la clavícula? Perdón, es que no veo bien, pero... Mira, este es el borde, esta es tu clavícula, sigue el borde, ¿okay? Y esta es tu lesión. La lesión llega hasta el ápice, sobrepasa el borde de la clavícula. No. ¿Sobrepasa el borde? No, más bien yo creo que la pasa. Sí. De lo que alcanzo a ver llega al borde, pero no lo sobrepasa. Pero no lo sobrepasa. Muy bien. ¿Le puedes pasar el micrófono? Podría ser que sí lo pase. Sí. No, Sí. digo, desde mi punto de vista lo pasa. Sí, desde... Ahora, si usted dice que no, yo no le creo. No, sí sobrepasa, sí tiene infiltración hacia... Sí, claro, ahí había que hacer una diferencial, pues. Un diferencial, pero la mayor parte de la lesión o el Sí. contenido de la lesión Sí. no sobrepasa el borde. Sí tiene unas especulaciones que sobrepasan el borde de la clavícula, sí está involucrado, Sí. pero el mayor contenido de la lesión está por debajo y no el grueso se localiza por encima del borde de la clavícula. De acuerdo. Ok, Pero quién sabe cuál sea lo más
lo más complicado patológicamente por los elementos que están supraclaviculares. Exactamente. O sea, habría que ahí hacer una clínica muy fina. ¿Está de acuerdo? Sí. Ok. La siguiente doctora. Este es el ilio pulmonar. Esta se alcanza a distinguir. Es la interfaz entre los vasos pulmonares y la lesión. La interfaz es visible y tiene toda esta longitud. ¿Qué signos te recuerdan respecto a los vasos y si son visibles o no son visibles? Pues sí están los tejidos pues superpuestos, ¿no? Ajá, entonces se llamaba el signo del ilio superpuesto. Exacto. Y que la longitud sea mayor de 1 centímetro, ¿te acuerdas cómo se llamaba el signo? No, la verdad. Ok. Está ocultando el ilio. Ok. Un ilio no tiene que tener una longitud mayor de 1 centímetro que sea visible por radiografía. Entonces aquí otra vez tenemos dos signos, el ilio superpuesto y el ilio oculto. Bueno, aquí este signo no se los mencioné, pero está la ventana aortopulmonar, la interfaz entre la aorta y la pulmonar. En este caso no se alcanza a delimitar como lo dicen todos los libros que normalmente consultamos. No es una concavidad, sino una convexidad. Esto igual nos habla de una localización en mediastino medio. Esta paciente Perdón, doctora, Sí. ¿cuál sería el diagnóstico? ¿Podría ser un timoma con invasión tiroidea? No, doctor, no tenía invasión tiroidea. ¿no? No tenía invasión tiroidea, pero sí es un timoma. Sí. Estos son los estudios complementarios de la lesión de la paciente. Como les decía, es una paciente de 56 años con una historia de 6 meses de pérdida de peso, 12 kilos, astenia, dinamia o dinofagia. Y en este caso se le realizó la radiografía lateral de tórax. En esta radiografía lateral del tórax vemos esta lesión o esta masa que se localiza en mediastino anterior, efectivamente, como el doctor nos dijo y como lo vimos aquí con algunos signos. Bueno, hay signos aquí de mediastino anterior y signos de mediastino medial. Esta lesión ya infiltra los vasos pulmonares. Esta es la misma paciente, es un estudio por tomografía, una reconstrucción coronal con medio de contraste. El timoma de esta paciente era un estadio avanzado, invadía la vena cava superior, invadía las venas pulmonares y ya los grandes vasos, como efectivamente el doctor nos dijo, sobrepasa el borde de las clavículas. La mayor parte de la lesión se localiza en mediastino anterior. Sin embargo, el que una lesión se origine en uno de los compartimentos no nos excluye que no estén afectados los otros. Los signos son datos indirectos para darnos una mayor idea del diagnóstico. Sin embargo, no todos son regla y no se tienen que aplicar tal cual a cada uno de los pacientes. Como vemos, la estructura ya sobrepasa el borde de las clavículas. Bueno, aquí está la gran invasión que tiene hacia los tejidos. Es raro que no haya invasión a tiroides. Sí. Digo, porque normalmente, como es un problema que involucra células de la inmunidad y que generalmente la conexión embriológica entre timo y tiroides es continua, Sí. entonces me llama la atención que no haya. Bueno, en esta presentación no traigo el resto de las imágenes porque se le realizó la tomografía desde el cuello y llegó hasta el abdomen. Tenía ya metástasis, tenía involucrado a otros órganos, pero no, la tiroides no. Y además no se alcanzó a ver con algún otro datos órgano. de células inmunológicas. No tenía. No tenía. No, lo que tenía era el síndrome de vena cava superior. Posteriormente ya por la misma involucro de todos los vasos, la paciente ya empezó con síndrome de vena cava superior. Muchas gracias. Sí. Bueno, en conclusión, ya para cerrar esta plática,
es que para una adecuada interpretación es indispensable valorar una radiografía con una técnica adecuada. Si nosotros valoramos radiografías que no tienen una técnica adecuada, que están rotadas, que la penetración no es la esencial, pues no vamos a poder delimitar bien las estructuras. El tener un orden en la interpretación nos ayuda a valorar todas las estructuras de interés. Como, bueno, en esta plática yo les propuse el orden que normalmente uso de día a día con todos los pacientes. Me ha sido bastante útil el utilizar esa letra, la letra G. Con eso no paso por alto alguna otra estructura. También que debemos solicitar proyecciones adicionales de acuerdo con la condición del paciente. Si un paciente sabemos que tiene alguna placa calcificada, algún granuloma, pues sí es útil que nosotros consignemos en las solicitudes que la queremos la radiografía con un menor kilovoltaje. También que la correcta interpretación de los signos mediastinales es de suma utilidad para localizar el origen de la lesión. No quiere decir que, como les decía, que se localice exclusivamente en ese compartimento, pero sí nos da una gran idea. Y la correlación entre la anatomía y los hallazgos radiográficos es esencial para la integración de un diagnóstico, como en este caso nos ayudó el doctor antes de que yo dijera el padecimiento de la paciente era un tumor. Un correo, no se tengan dudas. Muchas gracias, doctora. Aprovechamos para abrir a preguntas. Abrimos frente a luz, por favor. Si hay alguna pregunta del público que desea hacerle a la doctora. Sí, doctor. Bueno, en primer lugar, felicitarte, Mariana. Nos pone una muestra, Mariana, para quien no la conoce, es anatomista, conoce perfectamente el plan de estudios y es de esos anatomistas que queremos tener porque aplica toda la anatomía a la parte clínica, ¿no? Que es algo que necesitamos. Entonces, te felicito también porque no has perdido tu didáctica, ¿no? para explicar los temas, nos lo diste muy detallado. Y mi pregunta va relacionada a justo tú que conoces el programa de anatomía y tú que eres clínica, ¿crees que debamos enfocarnos más a esto? Me refiero, por ejemplo, al caso donde tú me dijiste, o sea, el mediastino lo dividimos anatómicamente en superior e inferior y luego el inferior lo dividimos, ¿no? Y tú dijiste, bueno, pero a nosotros no nos aplica eso. ¿Es válido que sigamos enseñando eso nosotros? O bueno, dejemos lo que les sigamos enseñando, que no tomemos en cuenta la parte funcional para ustedes, sin que me meta en el terreno del radiólogo. Ok, yo creo que sí es válido que se siga haciendo la descripción tradicional, pero que no se deje por de lado la clasificación clínica, porque cuando uno llega al hospital y te dicen una lesión localizada al timo, y tú como estudiante dices, está en mediastino superior, y automáticamente te dicen, estás mal, te quedas con la duda de el por qué está mal, si yo lo leí y si a mí así me lo enseñaron. Creo que es válido que sigan con las descripciones, que se siga con la descripción tradicional, porque es la clave, pero que también se mencionen algunas como las más frecuentes. En este caso, la de Felson es la más frecuente, para que así cuando uno se enfrente a un ambiente hospitalario pueda tener o las dos respuestas, o depende de con quién estés contestando, que te diga está mal, que le responda sí, bueno, yo lo leí así, pero sé que también existe esta clasificación. Para divisiones del mediastino hay muchas clasificaciones, de hecho aún chequé en las revistas artículos del 2017, dice que todavía según las sociedades no se ponen de acuerdo. Está la sociedad estudio de patologías del timo, también sociedades del mediastino, y nadie se pone de acuerdo en cómo dividirlo de manera correcta, porque también según el estudio en el que se aplique se varía la división. Pero creo que, bueno, al menos las más frecuentes sí se deberían de conocer. Es que mi comentario va hacia eso, que de repente nuestros alumnos sufren una decepción cuando entran a la clínica porque dicen que me sirvió que me aprendiera yo que era así, y aquí me dicen que es otra cosa. Pareciera que los clínicos y los básicos estamos peleados, ¿no? Y vamos por rumbos diferentes. Entonces, gracias. Muchas gracias, doctora, muchas felicidades. Gracias. Creo que es una
manera muy interesante de enseñar la radiografía, estudiar los rayos X, las radiografías. Me gustó mucho esta de la G, no sé si sea un aporte suyo sí, o debería de publicarlo. Yo creo que es un dato muy interesante, no lo había yo visto reportado, entonces es una metodología muy interesante que hacer. Por otra parte, no estoy muy de acuerdo con los comentarios del doctor Diego, porque cuando uno dice que está en el mediastino anterior, pues efectivamente el timo está tanto en la parte superior como en la parte inferior. O sea, no está solo en la parte inferior del mediastino, en la parte anterior del mediastino inferior, también está en la parte superior. Entonces, la otra de las cosas es que yo creo que lo que debemos hacer los profesores de anatomía es estimular más a los alumnos que lean más cosas. O sea, realmente ese es uno de los problemas, que se quedan solamente con lo que uno les dice y generalmente no es posible decirles todo. La felicito, está muy bonito. gracias. Gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta para la doctora? Yo sí quisiera también aprovechar, felicitarla, doctora Mariana, por la presentación, agradecerle de nuevo por el tiempo que tomó para acompañarnos y hacer esta presentación, y también aprovecho para hacer un señalamiento sobre, durante su presentación, me pareció muy interesante una frase que mencionó cuando dijo que había que identificar las estructuras. Y sobre ese punto, a mí me parece, como profesores de anatomía, que parte de nuestra función sí iría encaminada a asegurar que el alumno pueda, cuando menos, identificar ciertas estructuras anatómicas que usted mismo señaló en otras diapositivas como básicas, que dijo esto lo tienen que poder identificar, ¿no? Entonces, creo que cuando exponemos a los alumnos a los estudios de imagen y a lo mejor no entramos en el detalle tan fino de un signo, una situación que a lo mejor va a haber en la clínica un poco más adelante, pero sí lo ponemos en el contexto de cómo se superponen las estructuras, de cómo éstas se las identifica, y eso yo creo que nos permite sí poner esa correlación que usted señala en las conclusiones, donde la anatomía claramente está imbrincándose en esa parte, en este caso de estudios de imagen, ¿no? Y a mí me parece de máxima relevancia esa frase que la mencionó muy rápido, así como dice, mira, aquí hay que identificar las estructuras, y luego señaló las estructuras que consideró básicas. Sí. Y eso creo que también permite, de algún modo, pues como profesores en anatomía, estandarizar, ¿no?, una serie de estructuras mínimas necesarias que deban del estudiante de anatomía poder identificar y llevarse presentes cuando esté, en sus años clínicos, poder retomarlas, partir de ahí y agregar los signos y agregar algunas otras cosas que ya básicamente son agregados. Entonces, ¿hay algún otro comentario, Carlos? Bueno, finalmente en redes sociales el perfil Jesús Ruiz le manda un saludo, y Dan López le quiere agradecer, doctora, por su plática, comentando que es bastante amena y bastante práctica la sesión. Entonces, pues también le transmitimos eso, doctora. Gracias. Muchas gracias. En este momento le entregamos a la doctora Mariana Paredes Escamilla un reconocimiento de la Sociedad Mexicana de Anatomía por su participación como ponente esta tarde con el tema Anatomía Radiográfica del Tórax y Signos del Mediastino. Bien, una vez concluido el punto número 3 del orden del día sobre la presentación de la doctora Mariana Paredes, el punto número 4 es que ya anunciarles que ya está disponible el podcast Why Anatomy de la segunda parte de la entrevista que tuvimos con el doctor Santiago Aja.
sobre reflexión sobre la terminología anatómica, la dismorfia y la educación. Entonces es un podcast que también ya está disponible en la página de la Sociedad Mexicana de Anatomía. Y como siguiente punto del orden del día vemos la aviso de la próxima sesión, pues que será en enero. Esta es la última sesión del año, y pasamos a asuntos generales. Sí, Doctor Carlos. Bueno, ahorita nosotros tenemos por parte de la mesa directiva los asuntos generales. El primero es que hicimos llegar como una propuesta de calendario de actividades que espero que los miembros numerosos hayan podido haber checado. Esta, por fortuna, nos abarca un total de 10 sesiones para el año del 2020. Esto es enero, febrero, marzo, abril, junio, julio no va a haber, marzo, abril, mayo, junio, julio no habría sesión, puesto que estamos en receso académico. Agosto, septiembre y octubre se juntarían únicamente en una sola sesión, que seguramente será a inicios de octubre, que esta es la que sería en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, dentro del marco del Congreso Nacional de Morfología, y la de noviembre. Dentro de esto estamos proponiendo que todas sean la Facultad de Medicina, salvo la de excepción de octubre-noviembre, pero nos querían comentar y queremos someter eso a votación de los presentes, o si consideran que debemos abrirlo en la siguiente sesión un poco más abierto a que habrá más miembros numerarios. El hecho de que la sesión de mayo se llevara en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla como una sesión precongreso por parte de ellos. Eso lo proponemos por es en junio, disculpen. Lo propondremos por dos situaciones. Primera, para ayudar a hacer un poco de difusión y que los que vamos a ir pues vayamos a familiarizarnos un poco con la sede. Y segundo, porque se junta con una actividad aquí en la facultad denominado CIMEX, lo cual podría comprometer un poco la presencia de personal técnico que pudiera cubrir nuestros eventos del mes de junio. Quisiera someter primero a la consideración del Pleno. ¿Desean que se vote en esta reunión o lo dejamos para la siguiente sesión? ¿Algún comentario? Lo que yo leí, no sé si leí mal, es que solamente una sesión iba a estar en Puebla. Es correcto. Sin embargo, estamos viendo todo para agendarlas y nos comentan que la sesión de junio, jueves 25 de junio, que estamos esperando que sea aquí en la Ciudad de México, se podría dificultar un poco puesto que se está programando que se lleve un evento llamado CIMEX. Es el Congreso Internacional de Simulación. Dicho congreso generalmente nos solicita una alta demanda del personal técnico que atiende los auditorios de la facultad. Sí, pero esa propuesta no está planteada. Por eso la estamos ahorita comentando y estamos diciendo el hecho de que si consideran que demos tiempo para que se consulte con los miembros y regresando se vote si lo hacemos en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. No, yo lo que propongo es que primero se haga la propuesta y después se vote. Ok, ¿están de acuerdo que dejemos esta propuesta dentro del acta y que la próxima sesión se vote? Los que están a favor, levanten la mano, por favor. ¿Abstenciones? ¿En contra? Excelente. Sí, doctor. No me recuerdo, ya alguna ocasión hice la misma anotación. Las sesiones de la Sociedad Mexicana de Anatomía tienen que ser en el Distrito Federal. Sí. Así Ok. está establecido en los estatutos. Inicial. Decíamos que, como pasó la ocasión anterior, que se realizó fuera del DF, decíamos que se llamara Extraordinaria. sesión extraordinaria. Y con eso ya libramos El estatuto. de estar contra el estatuto. El estatuto. Nomás es una aclaración para Ok. así proponerlo y al momento que se vote no te da eso una Sí. objeción. Ok. Es correcto. Entonces Sí, lo pero notamos. así lo propondremos entonces, que quede sentado en la minuta como una propuesta y una sesión extraordinaria en Puebla. Y así se vote la próxima. Para ver. Quería comentar que si está planteado como una sesión extraordinaria, incluso no hay necesidad de someterla a votación. Esa sería atribución de la mesa. De la mesa. Ok. Bueno, Ok. Es bien recibido entonces ese comentario. Entonces yo creo que la dejaríamos como sesión extraordinaria y más bien se certificaría que no habría sesión ordinaria para el mes de junio. Sí, sí, claro. claro que sí. El otro. Bien, como segundo punto de esta situación, les hemos hecho llegar apenas la propuesta para el reglamento para la elaboración y aplicación de los exámenes y pruebas para los concursos nacionales de morfología. Esta no será sometida en esta sesión, va a estar en conocimiento de todos los miembros. En caso de que alguno no habrá recibido la propuesta, le pedimos que se acerque con nosotros, estudiantes, también si quieren que se las hagamos llegar
acérquense con nosotros para que la conozcan. Sería bueno que también escuchar su opinión sobre esto, ya que lo que esperamos es que este reglamento sea el que rija los concursos nacionales de morfología de este año y los que siguen. Estaremos recibiendo opiniones y comentarios de esta propuesta durante todo el mes de diciembre, a fin de que a inicios de enero se hagan las correcciones y observaciones pertinentes, hacérselas llegar a inicios de enero para que en la sesión de enero empecemos el año, pues, de salir bien todo, con el pie derecho, aprobando esta propuesta, este nuevo reglamento. Sometiéndolo a votación. Perdón, esta propuesta está en la página de la sociedad. Se mandó a todos los correos. Porque a mí no me llegó. Ok. Y por eso Veremos entonces para que se le haga llegar, doctor. Sí. Se lo hacemos llegar. Sí, todo de parte de la Secretaría. Bien, también quisiera, como asunto general, comentar que tuvimos durante este tiempo un acercamiento con la Sociedad Americana de Anatomía, que empezamos en abril, prácticamente un acercamiento, una serie de negociaciones con ellos, tratando de promocionar y sobre todo promover la Sociedad Mexicana de Anatomía dentro de esa reunión nacional, esa reunión de la Sociedad Americana de Anatomía, que es una reunión que reúne más de 2,000 anatomistas. Yo creo, desde mi punto de vista, es la reunión más importante en el mundo, que congrega el mayor número de anatomistas, y creemos que es muy importante, y se hizo una gestión para poder que la Sociedad Americana de Anatomía, dentro de su programa académico científico, destinara un tiempo de plenario, de sesiones plenarias para la Sociedad Mexicana de Anatomía. Entonces, la Sociedad Mexicana de Anatomía va a ser la sociedad invitada en el año 2020 dentro del marco de la Sociedad Americana de Anatomía en el Experimental Biology que se lleva a cabo en la ciudad de San Diego. Eso creo que es muy importante para la sociedad, ya que nos pone en un escaparate importante, así como este año tuvimos también el alcance y el logro que estuviéramos presentes en la Sociedad Europea de Anatomistas Clínicos, otro foro importante en Europa que nos ponía en el mapa como sociedad, ¿no? Y eso creo que también nos hace visibles, y uno de los objetivos importantes de la internacionalización de la sociedad hacia esos foros, porque sabemos de entrada la gran participación que se tiene en la sociedad en el Congreso siempre Panamericano. Pero yo creo que esos dos aspectos, y el americano el próximo año, pues así será. Tendremos un espacio, estaremos anunciados en el programa académico científico, y pues la invitación está abierta. Esto va a ser del 4 al 7 de abril en la ciudad de San Diego, en el Convention Center. Ahí si están interesados, también se puso un link en la página de internet de la sociedad, le pueden dar y los redirecciona hacia el Congreso. Ya se venció el tiempo para someter algunos abstracts, pero es un foro muy importante para acudir y socializar, y sobre todo, pues en nuestro caso, dar a conocer algo de lo que hacemos, pero sobre todo al revés, poder estrechar lazos, acercarnos, porque, insisto, es un foro para los anatomistas muy importante. Bien. Bueno, dos ahorita que me recordaron. La Sociedad Panamericana nos recuerda, pues primero que nada les ha compartido a todos una actualización sobre el libro de García Porrero. Ha habido algunas modificaciones a ese libro. Ellos hicieron, ahora sí que nos han decidido acompañar en esta sesión, y al final de la sesión nos invitan unos pequeños bocadillos al estar a la salida. Y otro asunto importante para comentarles es que estamos viendo una situación de modificatoria de la página para las sesiones. Doctor, si quisiera darle un comentario. Se está trabajando actualmente en la página de internet de la sociedad para poner una sección de miembros. Se está ya trabajando en tener un login para los miembros de la sociedad, donde se tenga contenidos específicos y sobre todo también algunos especiales de desarrollo docente que queremos trabajar para los miembros de la sociedad. Es decir, que quienes sean miembros tengan acceso a cierto tipo de información, con diplomados, cursos, etcétera, recursos didácticos que puedan accesar por ser miembros de la sociedad, y que eso les permita tal vez a todos los anatomistas pues descargar y tener mayores herramientas para desarrollar su práctica docente.
Igual todas las aportaciones siempre pues son bienvenidas. Pero estamos trabajando en eso. Yo espero que para enero empecemos a trabajar ya con el sistema de registro a través de la página, y que eso nos ponga también en una posición de poder tener acceso a la información y sobre todo a la parte complementaria docente, de desarrollo docente y formación, que creo que eso también nos daría un valor agregado para los miembros que somos de la Sociedad Mexicana de Anatomía. Una ventaja que encontramos en este sistema es que él notifica a los miembros que estén activos cuando subimos algún tipo de información, lo que nos permitirá subir las actas directamente y la podrán checar los miembros que estén activos y tendrán la notificación, lo que nos quitará todos los problemas de correos, pero aparte hará mucho más vistosa y dinámica la forma en la que se presentan estos resultados y estos reportes a la sociedad. Sí, las minutas, es decir, las minutas de las juntas van a estar en la sección de login de miembros para que puedan accesarlas, y nos evitamos un poco el tema de los correos electrónicos, que de verdad sí nos han dado muchos problemas con el asunto. Claro, podemos enviar el recordatorio, ya está lista la minuta para que tal por correo, pero pues se puede accesar. Entonces está trabajando en eso. Finalmente, digo, es parte de las actividades que venimos realizando como mesa directiva. Bien, doctor Canchola, ¿tiene un comentario? Quisiera comentar con respecto a la invitación esta de la Sociedad Mexicana. Sería muy interesante que ustedes pudieran gestionar que fuera realmente la Sociedad Mexicana de Anatomía invitada, y que tuvieran un espacio para una o dos conferencias magistrales, por ejemplo, dar una semblanza de la sociedad y la forma de enseñar la anatomía en las principales facultades de México, no sé, con 2 o 3 conferencias que les pudieran permitir y que participaran 2 o 3 conferenciantes en esto, sería muy relevante, porque es una lástima que ya el tiempo de someter abstract haya terminado, porque sí sería muy interesante pues para la sociedad. Creo que estaríamos algunos miembros con la posibilidad de llevar algún cartel, alguna cosa, pero ya no es posible. Todavía está el late abstract submission, que todavía sí, está activo. Todavía está. Sí, Okay. La parte normal acaba de vencer. Sí. El 15 de noviembre, una cosa así. Entonces todavía se pueden mandar a abstract de último momento. Eso. Y los aceptan. Muy bien. Todavía está esa parte, pero no la digamos hasta el primer corte que ellos hacen, ¿no? Sí. Y ahorita todavía está los abstract de último momento, y sí los pueden hacer. Pero sí sería muy conveniente que... No, la invitación está abierta. Que usted fuera invitado a dar una semblanza. De hecho, la Sociedad Mexicana de Anatomía tendrá una presentación ahí, son 2 horas que nos destinaron de tiempo, y estamos organizando por ahí algunas conferencias que para dar presencia y dar esto. También comento que pues en ese sentido la encuesta nacional de anatomía ya está próxima también a ser publicada por la revista Anatomical Sciences Education, para que sea un referente de lo que hace, de esa primera captación de respuestas de la encuesta nacional de anatomía, lo cual creo que nos pone en el escaparate de poder ver también lo que, por ejemplo, la Sociedad Americana hace, en particular la de Reino Unido, la japonesa, la pakistaní, la rusa y la japonesa y la brasileña, que son las que ya tienen publicaciones al respecto. Entonces creo que esta encuesta nacional de anatomía, que fue un primer diagnóstico, que queremos que tengamos mayor participación cuando se aplique esta segunda versión de la encuesta, pues nos arroja información que nos permita trazar esas direcciones en las que creo que podamos fortalecernos como sociedad, ¿no? Entonces se está trabajando en eso y vamos avanzando. Muchas gracias. Bien, por último, ¿algún otro asunto general que alguien quiera compartir? Si no, bueno, quisiera nada más aprovechar la última para desearles a todos felices fiestas. Está terminando noviembre, no tenemos sesión en diciembre, probablemente no coincidamos, pero desearles que tengan feliz Navidad. Ojalá que sea un buen tiempo de compartir, de perdonar, de recordar y de proponerse cosas, ¿no? Ojalá que
que se la pasen muy bien, que lo disfruten en familia, y que pues nos veamos aquí el próximo año en enero, en la sesión de enero, Dios mediante. Bueno, que tengan felices fiestas, feliz Navidad, y nos estamos viendo entonces. Gracias. Gracias.